Entonces, hoy es día 20 de julio, ¿verdad? 20 de julio, y hoy entonces tenemos la clase, la cuarta clase. Repaso de reglas fundamentales de hermenéutica bíblica. Repaso de reglas fundamentales de hermenéutica bíblica. Lección 4. Ya de esto hemos hablado, ¿ok? Estamos haciendo un repaso. Aquí tengo un par de hojas que han sobrado. ¿Tienen? ¿Quién más? Ok, es una. Muy bien, entonces, el contexto es fundamental. El contexto incluye los versículos anteriores o posteriores. También puede ser el capítulo entero, o puede ser el libro completo. Y la Biblia en su contenido, en su totalidad. El contexto ayuda a aclarar el significado de las palabras y los pasajes. Ayer o antes de ayer en la noche, el viernes, se me hizo una pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que el suicidio sea pecado? No hay un pasaje que diga textualmente: no se quiten la vida. No hay nada con esas palabras. Pero mi respuesta fue esa. Mi respuesta fue, bueno, no hay un versículo en ninguna parte de la Biblia que diga textualmente que el suicidio es pecado. Pero yo creo que el suicidio es pecado. ¿Y en base a qué? Entonces mi respuesta fue, porque en el espíritu que yo veo de la Biblia, no hay nada que apruebe que una persona se quite la vida y que Dios diga está bien. No hay nada que estimule a las personas que están en serias dificultades o en lo que sea. No hay un pasaje bíblico que estimule a que la solución sea quitarnos la vida. El suicidio es un escape. El suicidio es la respuesta a la desesperanza. El suicidio es cuando uno se da por vencido y dice, yo ya no puedo con esto. Y lo único que me va a salvar es quitándome la vida. Todo eso, ese tipo de pensamiento va en contra del espíritu de la Biblia. Para mí, entonces, el contexto bíblico, el contexto global de todo lo que la Biblia habla, nos habla de esperanza, nos habla de Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, nos habla del sufrimiento. Jesucristo sufrió. Entonces no hay nada que aliente en la Biblia, ¿verdad? No hay nada que aliente que uno se quite la vida. Quisiera escuchar sus comentarios o si alguien tiene una pregunta sobre este tema del suicidio. Y lo saco a colación porque estamos hablando de que el contexto, en el contexto bíblico, no hay nada que autorice que me quite la vida. Por el contrario, en el contexto bíblico, me habla de esperanza, me habla de que Dios es soberano. Sí. Directamente a uno mismo, darse la vida, también se puede aplicar. Aunque se diga usualmente que no matarás a otra persona, también aplica para uno mismo.
Bueno, casualmente, miren lo que está diciendo Randolph. Uno de los 10 mandamientos es no matar. Pero en hermenéutica, y de eso se trata esta clase, hacer la correcta interpretación del texto bíblico. La hermenéutica responde 2 preguntas. ¿Qué quiso decir? ¿Y qué significa para mí ese pasaje bíblico? Y una de las cosas que debemos evitar es estirar un pasaje bíblico para que diga lo que yo creo que dice el texto. Ese es el asunto que uno debe tener cuidado de no estirar como un elástico para que dé la medida que yo quiero. De eso se trata la hermenéutica. ¿Qué quiso decir el texto? ¿Qué dio a entender? ¿Y qué significa para mí ahora ese pasaje? Mientras tengamos claro eso, Randolph cita, por ejemplo, no matar. Y Randolph dice, yo creo que se podría aplicar para uno mismo. Sería una cuestión que uno dirá, bueno, puede ser. Bueno, o sea, nos está diciendo que no tenemos esa autoridad, Dios no nos está dando dentro de la libertad, no nos está dando el derecho de quitar la vida en general, incluyendo la propia. Sí. La eutanasia. Ya ustedes saben qué es la eutanasia, ¿verdad? La palabra que se habla para cuando una persona está en una enfermedad terminal y esa persona está sufriendo físicamente. Hay algunos que están a favor de desconectar a la persona que está viviendo porque está pegada a los aparatos médicos para que deje de sufrir. Es un tema relevante. Bíblicamente hablando, es un suicidio. Entonces, aplicaría lo mismo que estamos diciendo. No busquemos un pasaje bíblico que autorice el suicidio. El suicidio va en contra del espíritu de la Biblia. Y para mí es aplicable esto del contexto. Sí, hermano, usted iba a decir algo. Creo que el hermano también tenía la mano levantada. Estaba pensando lo mismo que Hernando sobre el texto que dice no matarás. Ajá. Me viene a la mente el texto cuando Jesús le dijo cuál es, le pregunta a Juan cuál es el primer y el segundo mandamiento. Sí. Y pone ama a Dios tal cosa y ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ujú. Sí, gracias. Sí. Creo que lo digo ya, hermano, era sobre de que nosotros lo veo como un pecado porque no es autoridad de nosotros quitarnos la vida. Está en contra de la voluntad de Dios. Solo Dios puede hacer eso en el momento preciso que Él lo vea conveniente. Entonces pienso que sí puede aplicarse como un pecado porque, como digo Randall, está en los mandamientos. Ujú. Ujú. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces aquí. Recordemos que Satanás torció la palabra de Dios y la citó fuera de contexto. En Génesis 3, del 1 al 6, tenemos aquí la conversación entre la serpiente, que es Satanás, y Eva. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo comienza esa conversación de la serpiente? ¿Cuáles son las primeras palabras que la serpiente emplea? Dice así, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esas son las palabras que emplea la serpiente, ¿verdad? ¿Qué vemos allí? Una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. Satanás está diciendo y agregó una palabra. Todo árbol. Ahí está lo que agregó. Torció el pasaje bíblico.
y la mujer corrigió. Algunos dicen que este es el primer diálogo teológico de la historia. La mujer y la serpiente. Y el tema era la palabra de Dios. Porque lo que está en juego ahí es ¿qué dijo Dios? La serpiente, como es mentiroso y padre de mentira, torció la palabra de Dios. Entonces la mujer erróneamente quiere corregir a Satanás. Y Jesús dijo, no echéis las perlas a los cerdos. ¿Se acuerdan que dijo Jesús eso? Jesús dijo, miren, cuando van a hablar la palabra de Dios, si es una persona completamente, si ustedes ven que es una persona necia, no hablen. Sería el equivalente a echar perlas a los cerdos. ¿Qué saben los cerdos de perlas? Las van a pisotear. Entonces, la mujer le dijo, no, Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no debemos de comer, ni siquiera tocarlo. Ahí la mujer agregó esa palabra, porque Dios no había dicho ni lo tocaréis. Él solo dijo no coman. Pero ya Satanás había logrado su objetivo de sembrar la duda. Y vino entonces, arremetió contra la mujer, diciendo, no moriréis. Noten ustedes, tajantemente, contradijo la palabra de Dios. Dios había dicho, morirán. ¿Qué dice la serpiente? No morirán. Una abierta rebeldía contra Dios. Ya conocemos el desenlace. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando Satanás tentó a Jesús? Satanás también citó la palabra de Dios. La primera tentación, ¿cuál fue? Jesús tenía hambre. Era obvio, tenía 40 días de no comer, estaba en ayunas. Nadie puede aguantar 40 días sin comer. Nadie. Pero Satanás, en el momento donde Jesús ya necesitaba comer algo, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y entonces Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ahí vemos en las tentaciones cómo el diablo tuerce y saca de contexto la palabra de Dios. Segunda regla de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia tiene una coherencia interna, por lo que los pasajes pueden ayudar a aclarar otros pasajes. Esto se conoce como la analogía de la fe. La Biblia es explicada por la misma Biblia. El intérprete más eficaz de la Biblia es ella misma. Hay dudas que se aclaran simplemente leyendo con detenimiento. Ahí entonces tenemos eso. Lees un versículo. ¿Quieres saber qué quiere decir? Pues buscas el contexto y estás entonces analizando con detenimiento y ella misma da las respuestas. Tercera regla, comparar pasajes paralelos. Comparando pasajes de otros libros o cartas que tratan el mismo tema puede arrojar luz sobre la interpretación de un pasaje. Es importante considerar que el paralelismo se da tanto en palabras como en ideas y enseñanzas generales. Entonces,
Eso es importante. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos aprendiendo algo? Esto es un repaso de lo que ya hemos hablado en las otras clases. Eclesiastés 2, 9, 2 al 5 y el 10. Vamos a leer ese texto, por favor. Eclesiastés capítulo 9, versículos 2 al 5 y el 10. Y respondemos la pregunta. A ver, ¿quién lo tiene? Eclesiastés 2, 9, versículos 2 al 5. Todo acontece de la misma manera a todos. Escuchen bien esto, escuchen la lectura. El mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ya leímos entonces hasta el 10. Bien, ahora el 10, falta el 10. Lea el 10, solo el 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ok, el pasaje comienza, el versículo 2 comienza diciendo que un mismo ¿qué? Un mismo suceso acontece, es decir, a todos, ¿verdad? A toda persona, sin importar su rango social, a toda persona, un mismo suceso. ¿De qué suceso está hablando? De la muerte. Pero si ustedes notan, el autor está expresándose de la muerte de una manera ¿qué palabra puedo decir? Miren, los testigos de Jehová se basan de ese texto bíblico para decir que cuando uno muere, dejas de existir. Los testigos de Jehová dicen que uno no tiene alma. Uno, el ser humano, es alma. Tu alma está fusionada, es parte de tu cuerpo físico. Dicen los testigos de Jehová, cuando una persona fallece, ¿qué ocurre? Según los testigos de Jehová, dejas de existir. Entonces, en este pasaje bíblico vemos a Salomón hablando de una manera derrotista, de una manera fatalista, como si la muerte terminara todo. Y por eso miren la expresión que usa sobre más vale, miren lo que dice ahí, más vale ¿qué? Ustedes están analizando ese dicho de Salomón. Más vale perro vivo que león muerto. Permítanme decirles, ese no es un refrán bueno. Esa no es una palabra que uno puede decir es correcto lo que está diciendo aquí Salomón.
Por eso yo les dije la otra vez, ¿se acuerdan que yo les dije que en la Biblia hay palabra de Dios y hay palabra de hombre? Y hay palabra del diablo. Y no estamos siendo irrespetuosos o estamos diciendo una falsa doctrina si decimos, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. No estamos diciendo nada. En un sentido, escuchen bien esto, toda la Biblia es palabra de Dios, aún esas palabras de Salomón, porque el Espíritu Santo guió para que se escribiera lo que este hombre pensaba y decía, y está escrito fielmente, porque Dios lo guió y lo permitió que se registrara. Entonces toda la Biblia es palabra de Dios. Pero si somos específicos en la hermenéutica, sabemos distinguir que aquí en este texto eso no es Dios que está hablando. Eso es un hombre que se alejó del camino de Dios, Salomón, y que está buscando la felicidad y el sentido y el propósito para la vida sin tomar en cuenta a Dios. Ese es el que está hablando allí. Alguien que no toma en cuenta a Dios y él quiere encontrarle el propósito de la vida, pero lejos de Dios. Salomón se apartó por un tiempo del camino de Dios y en ese tiempo anduvo explorando, buscando sentido a la vida, y de eso trata el libro de Eclesiastés. Entonces la pregunta aquí que yo hago, ¿qué pasajes del Nuevo Testamento nos ayudan a comprender este texto? ¿Qué cosa específicamente quisiera yo que comprendamos? Uno, que sí tenemos un alma o espíritu que mora en este cuerpo que es nuestra morada terrenal. La Biblia dice que el hombre está constituido de la parte material, la parte espiritual, la parte emocional. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. La Biblia habla de eso. Que cuando morimos no dejamos de existir. ¿Qué pasajes bíblicos hablan de eso? Por ejemplo, ¿se les viene a mente uno? La historia del rico y Lázaro. Parábola del rico y Lázaro podría ser. Pero hay otros textos también que hablan de que cuando uno muere, no deja de existir. No es que te esfumas, no es que te desintegras. Uno sigue viviendo. Uno muere y va al lugar de los muertos, que se le llama Hades en el Nuevo Testamento, se le llama Seol en el Antiguo Testamento. La Biblia habla de esa parte espiritual que nosotros tenemos. Bien, ejemplo, las marcas de Cristo. Lean, por ejemplo, bueno, ahí mismo en el texto lo tengo ahí, miren, ahí en la hoja. Gálatas 6:17, síganme en las notas que tengo. De aquí en adelante nadie me cause molestias, está hablando Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿A qué se refiere Pablo? Traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bueno, los pasajes que están en 2 de Corintios 4, 10 y 11, capítulo 11, versículos 23 al 28, nos dan la respuesta a la pregunta. Gálatas, el texto que leímos, 6:17, dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas marcas que Él trae? Alberto, ¿tienes una idea? ¿Ah? Pero Él está vivo, Pablo está vivo. Él dice, yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo.
¿Ah? Exacto. Las señales, escuchen bien esto. Si ustedes leen esos dos textos que estoy proveyendo ahí, Pablo habla de sus sufrimientos por causa, sus padecimientos, por causa del Evangelio. Dentro de eso, está hablando allí de los azotes que él sufrió, todo lo que él ha padecido. Él tiene marcas literalmente. Se puede ver todo lo que él ha padecido. Y esas son las evidencias de que él anda en el camino de Dios. No es porque él, escuchen bien esto, en los monasterios, escuchen esto, en los monasterios católicos se practicó, no sé si se seguirá practicando, la flagelación. Se quitan la camisa y tienen un látigo, y en su celda, donde están metidos ahí, empiezan a darse porrazos con el látigo en la espalda hasta sangrarse. Eran prácticas que tenían. Y eso no es nuevo. ¿Ustedes se acuerdan en el pasaje bíblico donde dice que Elías retó a los sacerdotes falsos en el monte Carmelo? Y que el reto consistía en que si Baal era Dios, que derramara fuego del cielo sobre el sacrificio de ellos. Y dice que él les dio la oportunidad para que ellos clamaran a Baal, para que Baal se manifestara derramando fuego sobre el sacrificio. Y dice el texto que todo el día pasaron flagelándose y chorreaban sangre, clamando a Baal. Esas eran prácticas del paganismo. La Biblia no nos manda a que nosotros nos arrodillemos y sangremos y caminemos X distancia, o que hagamos algún sacrificio así de ese tipo. No nos manda que nos crucifiquemos en una cruz, como en Filipinas, por ejemplo, los católicos, como parte de su ritualismo el día Viernes Santo, algunos hasta se han clavado en una cruz literalmente. Esas son prácticas paganas. El Señor no nos manda a hacernos señales o marcas como parte de nuestra vida espiritual. Pablo dice: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Y a qué se refería él con eso? ¿Ah? Ya se los dije hace un rato. Ahí tienen los textos que les he provisto. Sí, las marcas de los azotes por causa de lo que él sufrió, porque lo echaron preso y lo azotaron. Y eso era terrible, porque no eran la espalda la tenía marcada literalmente, pero no porque él lo hizo, autoinfligirse dolor. Se lo hicieron a él como castigo por predicar la palabra. Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno busca qué quiso decir y buscamos un pasaje que nos aclare, y allí encontramos la respuesta a la pregunta que hice: ¿a qué se refiere él con las marcas de Cristo que él lleva en su cuerpo? Bueno, ahí está, él mismo aclaró en su carta a los Corintios. Considerar el lenguaje figurado. Continuamos, avanzamos en nuestra clase. La Biblia utiliza lenguaje figurado, parábolas, metáforas, símiles, proverbios, etc. Y es importante identificarlo y entenderlo correctamente en su contexto literario. No buscar significados ocultos es otra regla de interpretación. Se debe evitar la alegoría o la búsqueda de significados profundos y ocultos que no estén evidentes en el texto. No tratemos de interpretar entonces de un modo figurativo algo que es evidente que debe ser tomado literal. Por ejemplo, Jesucristo dijo:
al que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiso decir el Señor? Seamos prontos a responder violentamente a un maltrato, sino que demostrar dominio propio y locura, ¿no? Y habla de la actitud de humildad, algo que es muy duro para nosotros los seres humanos, ante alguien que es injusto. Responder de una manera distinta, no devolver el golpe. Es duro, porque somos humanos y tendemos inclinados a vengarnos. Pero el Señor estaba hablando allí de la actitud, no responder con otro golpe, sino tener la actitud de Cristo. Y eso es una señal de un verdadero discípulo de Cristo. Continuamos. La intención del autor debe ser considerada. La intención del autor humano y del autor divino, Dios, debe ser considerada en la interpretación. Actividad. Aplique las reglas de interpretación a Mateo 18:18. Lean Mateo 18:18, por favor. ¿Qué quiere decir? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Hay que aplicar las reglas de interpretación. Por ejemplo, ¿qué regla de interpretación aplicaríamos para entender qué quiere decir Jesús ahí? ¿Qué regla? Alberto. Aarón. ¿A quién fue dirigida esa palabra? Ajá. El contexto, ¿verdad? El contexto entonces es leer antes Sí, el mismo capítulo 18. o seguir leyendo, y allí tenemos la respuesta. Entonces, lo primero que uno se pregunta, y a medida que lee el contexto, la pregunta es: ¿a quién está dirigiéndose Jesús? ¿A quién está dirigiéndose ahí? Los mismos hermanos. Pero ahí el capítulo está hablando de... Ajá. Sí, ahí yo creo que el capítulo está hablando más que nada, ¿no? El tema de perdonar. Y como de ver qué está permitido y qué no está permitido, actuar acorde. Y si ellos saben, puede que ya dentro de la ley de Dios, cuestiones que están estipuladas, que se les permite, que no permite, si hay un hermano que está tratando a eso, entonces con amor y llamarle la atención y mantenerse bajo eso. ¿Ustedes se acuerdan que esas palabras también las pronunció a un apóstol? Sí. A un apóstol, a Pedro. Le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Y le agregó, ¿encuentran ese texto que les estoy citando? Él se lo dijo a Pedro también. Ajá, Mateo 16. Y a ti te daré las llaves del reino. 16, 19. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de nadie no prevalecerán contra ella. 19.
Noten esto. Entonces aquí tenemos un pasaje paralelo. El texto que estamos analizando, Mateo 18, 18, compáralo con Mateo 16, 19. En Mateo 16, 19, Jesucristo está hablando con Pedro. Jesús había hecho una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, y continúa diciéndole eso, ¿no? Y le dice: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Está hablando de autoridad. Llaves es autoridad. Atar y desatar es una expresión que habla de autoridad. Entonces, algunos dicen autoridad apostólica. Entonces dice la Iglesia Católica, allí está dándole las llaves del reino. Pedro fue el primer papa. Dicen de ese texto. Pero Mateo 18, 18, él está hablando con los demás discípulos y les está hablando de autoridad. Entonces Pedro no fue el único que recibió la autoridad apostólica. Recuerden que los apóstoles eran la máxima autoridad sobre la iglesia. Cristo estaba encima de ellos y sigue siendo así. En este caso, el texto de Mateo 18 habla del perdón. Cuando nosotros perdonamos las ofensas, es algo que en el cielo también es perdonado. La ofensa de alguien: yo te perdono, me ofendiste, me pediste perdón, te perdono. Es algo que entra en paz con Dios. Entonces, está hablando allí de autoridad. En primer lugar, autoridad. Los apóstoles tienen autoridad. Pero una pregunta entonces en eso, porque yo estaba como teniendo esa misma conclusión, pero en base a que, o sea, ellos se les estaba dando ese privilegio o esa confianza, porque ya el Señor confiaba en que ellos entendían cuál era la voluntad de Dios. Ahora, pudiese venir alguien y sacarlo del contexto y intentar decirle que, bueno, ellos tenían carta libre para hacer y deshacer con esa autoridad que ellos estaban recibiendo. Sí, sería sacar, como tú dices, fuera de contexto. Hay que entender hasta dónde llegaba la autoridad de los apóstoles. Porque, por ejemplo, los apóstoles en realidad nunca ellos, tú le confesabas los pecados y ellos tenían la autoridad para perdonar pecados. Porque eso está claro que solo Dios perdona pecados. Perdonó ofensas, algo personal entre personas. Esa frase que hemos oído, yo no te perdono porque solo Dios perdona, eso está mal, fuera de contexto bíblico, ¿verdad? No digamos eso, porque eso estamos hablando locuras. Porque en un sentido, sí, mis pecados solo los puede perdonar Dios. Pero cuando alguien me ofende y reconoce su falta, su error, y me pide perdón, yo le perdono. Perdonar es una palabra que significa liberar, quitar un peso. La persona me dice: te pido perdón, te ofendí. ¿Qué debo hacer yo? La Biblia dice que debo perdonar. Porque si no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces yo tengo que perdonar. Entonces yo digo: sí, te perdono, claro. Te libero de la culpa, te libero de esa carga con mis palabras. Sí, acepto tus disculpas y te perdono.
Por supuesto que debemos hacerlo. Pero nadie aquí tiene autoridad para perdonar los pecados, solo Dios. Y eso es salirse del contexto. Cuando en la Iglesia Católica íbamos y nos arrodillamos y confesábamos al cura nuestros pecados, y él nos decía, repite tantas Ave Marías, yo lo hacía. Yo iba, fui un fiel católico, siendo niño. Y se me olvidaban la cantidad de Ave Marías que iba, y yo decía, bueno, voy a poner una más por si acaso. Sí. Bien, tener en cuenta el propósito del libro. Tomar en consideración el propósito del libro para entender el pasaje. Por eso, si ustedes notan, cuando entramos a estudiar un libro de la Biblia, tratamos de presentar quién es el autor, cuál era la época, qué estaba ocurriendo, por qué escribió. Siempre damos esa introducción. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender el mensaje del libro. El propósito de un libro se conoce leyéndolo completamente y estudiándolo con atención varias veces, teniendo en cuenta cuándo y a qué persona se escribió, qué estaba ocurriendo en el pueblo o iglesia. El propósito de la Biblia se halla en Romanos 15:4 y 2 de Timoteo 3:16 y 17. Ahí está declarado el propósito de la Biblia. Romanos 15:4, porque el fin de la ley es Cristo. Así dice textualmente. Toda la Biblia apunta a Cristo, señala a Cristo. Y 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí declara el propósito de la Biblia. Juan declara su propósito al escribir su evangelio en el capítulo 20, versículo 31. Dice, ¿qué dice Juan 20, 31? Léalo el que lo tenga, por favor. Juan 20, 31. Juan declara allí por qué escribió ese evangelio. A ver, Alberto. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan Presentó evidencias en su relato en el evangelio de Juan. Juan seleccionó 7 milagros de Jesús. Seleccionó lo que escribió porque él tenía un propósito, quería mostrar evidencias de quién es Jesús, para convencer a sus lectores de quién es Jesús. Y él declara entonces allí su propósito. Las cartas a los Gálatas y a los Colosenses fueron escritas debido a los errores que con gran daño pretendían implantar en las iglesias algunos falsos maestros, pseudo creyentes, que judaizaban la doctrina de la gracia de Dios. Y por eso Pablo escribe las cartas para corregir, orientar a esas iglesias que estaban siendo infiltradas por falsos maestros. Miren, y de esta manera entonces hemos llegado al final de nuestra clase.